Bueno, tenemos con nosotros a Horacio López, ni más ni menos. ¿Qué tal, Horacio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ahí. Bueno, Horacio es, como él dice, ponete un poquito más el micrófono más cerquita y si querés ponete los auriculares. Dale. Pasa que Horacio estaba acomodando ahí al costadito su instrumento, que después lo vamos a ver y nos va a hablar. Dale. Bueno, Horacio es uno, yo me voy a permitir decirlo porque yo sé que es así, es uno de los percusionistas más destacados de Argentina. Muchas gracias. Lo digo yo porque lo he escuchado. Y además porque, bueno, has estado acompañando a muchos músicos importantes en nuestro país y en el mundo. Pero como vos siempre decís, Horacio, sos un músico de profesión y un docente de vocación. Sí, sí. Exacto, te voy a dejar sí. hablar a vos. Yo ahora. siento eso, sí. Siempre sentí eso. En realidad, desde chiquito me gustaba, por ejemplo, enseñar a jugar a la bolita. O a cómo hacer una determinada cosa allá de chico. Y apenas tuve la posibilidad de agarrar mi primera batería, ya se los quise pasar a todo el barrio, más o menos, ¿viste? Y eso siguió. Yo nunca pensé en la posibilidad de ser músico, por ejemplo. ¿Sí? Nunca se me ocurrió. ¿Nunca? Nunca se me ocurrió. ¿Y cómo surgió eso? Y eso es un misterio, porque en realidad el acercamiento mío con la música tiene que ver con un día que estábamos en un recreo a la tarde en una secundaria y nos juntamos 4 compañeros y dijimos, vamos a hacer un grupo. Entonces en ese momento estaba el grupo de moda de los Beatles. Sí. Entonces inmediatamente pensó uno, bueno, yo toco la primera guitarra, el otro, yo toco la segunda guitarra, yo toco el bajo, dijo el otro. Y yo dije, toco la batería. O sea, no había ninguna Por elección. descarte, sí, digamos, ¿se te ocurrió porque decir, bueno? Sí, porque sabía que eran esos 4 instrumentos. Entonces, eso nunca pasó. No pasó nada con ese grupo. Nada. O sea, fue una charla de un recreo. Pero con el tiempo, a mí de alguna manera no me fue muy bien el estudio, era muy inconstante, o sea, me rateaba lo que se decía ratear en ese momento. No es el mejor ejemplo para los chicos, les digo, pero yo no quería otra historia, no sabía muy bien qué quería. El asunto que mi viejo me dice, bueno, basta, si no querés estudiar, vas a trabajar. Claro. Y me manda a trabajar en un taller de tornería en donde había un flaco, pelo largo, que tocaba la guitarra trabajando ahí. Y pasó a ser el ídolo mío inmediatamente. O sea, me le pegué al lado, yo 14, él 21, una cosa así. Y inmediatamente le dije que yo era baterista. Bueno, por lo menos ya en algún momento hubo un nombramiento. O sea, lo mío fue increíble. Yo le dije así para empezar a charlar. Y el tipo, sí. Bueno, charlamos, qué sé yo. Y yo ya tuve que en un momento empezar a mentirle que tenía un grupo, que tenía cualquier cosa. Entonces mentí de una manera tremenda, tenía los nombres de los integrantes. Y me empecé a hacer un lío tremendo con los nombres, hasta que finalmente, por suerte, nos mudamos y pude dejar ese trabajo porque ya no había manera de arreglarlo. Ya no había mentira que alcanzara, pero te sirvió esa mentira. Bueno, el asunto que yo me mudé, nos mudamos a otro lugar. Y cuando paso por la esquina de esa casa, la primera vez que paso por ahí, escucho una batería en vivo por primera vez en mi vida. O sea... Ahí sí que ya la... Sí, ahí escuché en vivo una batería que estaba el flaco estudiando. Inmediatamente le toqué el timbre, quiero estudiar con vos, la batería, bueno, el tipo arrancó, qué sé yo. Y ahí empecé a tocar la batería de barrio, así, con él. Inmediatamente el flaco me empezó a mandar a trabajos. Me mandaba, por ejemplo, a hacer algún trabajo que él no podía hacer y yo iba y hacía... ¿Algún reemplazo como baterista? Sí, como baterista, pero qué increíble. Era un kamikaze, él y muy yo, osado, sí. Porque yo me iba a tocar y no entendía nada, te puedo asegurar que no entendía nada. Y hubo un par de anécdotas con eso. Un día, por ejemplo, me manda de cambio a un lugar... Y el pianista ya me miró con cara mala, como diciendo, uy, me mandó otro cambio, ¿viste? Sí. Bueno, hola, qué sé yo, y empezamos a tocar, y el tipo cada vez más enojado me decía los temas, ¿viste? Tal tema. Y yo
no entendía nada, porque por más que me dijeran el nombre del tema, yo no sabía qué era. Entonces, en una me dice, congratulations, ¿viste? Que era un tema de moda en ese momento. Y yo, mucho menos en inglés, le dije, ¿qué? Y entonces el tipo me dice en español, felicitaciones. Y yo le digo, gracias. Y el tipo me quiso matar, o sea, me miró como diciendo, este tipo, y yo era súper ingenuo, creo que sigo siendo muy ingenuo. Creo que la ingenuidad me salvó, me mantuvo siempre ileso. Salí Y una cosa ileso. está emparentada, porque de alguna forma vos fuiste ingenuamente osado, porque si hubieras tenido más conciencia de lo que podía pasar, no lo hacías. Olvídate. Un día O sea me que llama. fue genial, te sirvió Increíble. eso. Yo tenía así, un día me llaman por teléfono, en ese momento ya era tenía un maestro, otro maestro, Licari, que fue un grosso. Me llama por teléfono y me dice, escúchame, yo me estoy yendo del grupo de Pablo, así que te recomendé a vos. Ah, bueno, le dije, listo. Yo fui a tocar. Si yo hubiese sabido que era Pablo Ziegler y lo que tocaba Pablo Ziegler, seguramente no hubiese ido. Decirle a la audiencia quién era, quién es. Bueno, Pablo Ziegler fue pianista de Astor Piazzolla durante 10 años y es un pianista tremendo. Sí, sí, sí. Que, bueno, en ese momento él estaba haciendo ese grupo con mi maestro. En ese momento Licari me dice, me voy del grupo, andá vos. Y yo fui a tocar y quedé. Pero evidentemente los osados no fueron solamente vos, sino la gente que te mandaba. Sí, Había algo ahí intuitivo también. Y yo creo para que mí. sí, porque vos imaginate que yo iba a tocar y no sabía nada prácticamente, pero ya cuando estaba estudiando con Licari, ya sabía leer lectura, ya estaba estudiando un poquito más. Eso fue año 74. Están grabaciones de ese año en Canal 7. Hay varias grabaciones. Pablo Ziegler 74. Mirá qué bueno. Impresionante. Mirá, está como para... Sí. Y bueno, esa época, ya te digo, yo empecé a tocar con Pablo y había una manager que venía y cuando terminábamos de tocar me decía, vos no tenés ni idea de lo que tocas, ¿no? Y yo le decía, no. En realidad me lo decía a favor, pero yo no entendía nada. Como diciendo, vos tocás de una manera que es increíble. Qué bueno, sí, algo intuitivo. Porque tocaba totalmente intuitivo. Absolutamente. Yo no tenía ni idea de cómo era y sonaba, ¿viste? Digo, ¿qué pasó, viste? Era como mágico, ¿no? De muy mágico. Yo con el tiempo me di cuenta que hay dos, ¿viste? Que están constantemente. Uno es el ser y el otro es el ego, ¿no? ¿Cómo es eso? El ego, digamos, que se maneja dentro de una virtualidad del futuro pasado, el afuera. Entonces, maneja un formato como de intelectual, en donde procesa el presente todo el tiempo. Se está procesando el presente, lo procesa. Cuando uno hace música, en realidad la música funciona en el presente absoluto, con lo cual, si vos lo procesás, ese presente no da un resultado bueno. Entonces, ¿quién agarra el mando ahí? El ser. Cuando está el ser funcionando, la música funciona. Cuando lo agarra el ego, ahí va y ven. Eso yo me di cuenta en mí, en principio. Claro, como para entenderlo un poquito más, por lo menos desde mi lado, ¿no? ¿Qué sería como el ser, dejarlo fluir? No meterse en razonar tanto lo que estoy haciendo. ¿Sería eso? Sí, para mí no hay posibilidad de razonar nada. Claro. O sea, hoy, por ejemplo, con mi experiencia y mis estudios y demás, te puedo decir que todo tiene una lógica, ¿no? O sea, la música tiene una lógica clarísima, es un lenguaje. Tiene mucho de matemática también. Es un lenguaje total, exacto. Es una ciencia exacta casi, pero la diferencia que la ciencia exacta no se mueve y la música sí se mueve. Claro. O sea, es una cuestión viva, ¿no? Entonces, de alguna manera, la música para mí pasaba de esas dos maneras al principio. Yo me acuerdo tener miedo, por ejemplo, y el miedo es el ego. Sí. El miedo, ¿viste? Tener miedo antes de tocar, ¿viste? Oh, yo tenía que ir a tocar y me agarraba una cosa acá adentro. Oh, ¿y qué pasa? ¿Viste? Yo a veces no podía ni almorzar. Que se me cerraba el estómago y
Y bueno, ahí tenía que ir a tocar y después que tocaba me comía media vaca. Claro. Pero hasta que tocaba era una cosa... Ahí se metía el ego. Todo el tiempo estaba pensando si iba a gustar, por ejemplo. Esa es una cuestión del ego. Sí. O sea, entonces, pero cuando estaba tocando me olvidaba. Sí, me imagino. Me olvidaba de eso. Me dejaba llevar por la música. Claro. Por el vuelo de la música. Sí, claro. sí. Finalmente me fui acostumbrando a tener más tiempo en ese lugar donde está el ser, disfrutando, ¿no? Voy a agarrar un agua que tengo ahí en la mochila. Sí, cómo no. Bueno, genial, qué linda las... Permiso. Bueno, yo quiero que hoy Horacio López nos cuente algunas anécdotas más. Y bueno, hoy trajo un instrumento que se llama... Steel drum. Steel drum. Bueno, ahora vamos a verlo y vamos a escucharlo. De paso les voy contando a los oyentes que en lo musical integras los grupos, los integras o los has integrado Cuarto Elemento con Múnez Arrualde, Matías González, Néstor Gómez, De Orilla a Orilla con Ricardo Nole, Matías González, con Tres Bajos, Daniel Massa, Omar Gómez, Matías González, Víctor Carrión, Horacio López Grupo, Misty Swing, bueno, hay un montón. Fundador junto a Matías González y Quique Sinesi de Alfombra Mágica. Alfombra Mágica. Grupo emblemático de los 80 que acompañó a Dino Saluzzi en su primera gira europea. En realidad, hoy va a ser una especie de aproximación, Horacio, porque lo tuyo da para varios programas realmente, ¿no? Pero de aproximación porque es muy larga la trayectoria y son muchas las cosas que podrías contar. Pero bueno, vamos a seguir con lo que vos estabas contando recién. Entonces, dejabas en muchas oportunidades, sobre todo, no tanto al principio, pero sí después con los años, que se expresara el ser. Sí, sí. Digamos que me fui acostumbrando más a eso y entendí que iba por ahí. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, al principio, como todo trabajo, necesita ir puliéndose y el estudio y eso, y después la aprobación. Nosotros vivimos en un sistema muy, en ese sentido, te podría decir que hasta muy crítico, ¿no? Mm. Y entonces siempre parecería como que hay que gustar, ¿viste? De hecho, hoy por hoy están los me gusta, ¿viste? Entonces eso no hace muy bien al ego. Si el ego está débil, ahí, no me gusta, le gustaré. No pusieron me gusta o tengo, claro. Bueno, hay comparación en las redes. Hoy por hoy sí. se compara a partir de ahí, ¿no? Es una herramienta o un arma, no se llama, cómo llamarlo, de doble filo. Sí. Porque por una parte es muy estimulante y es muy bueno para la difusión. Es increíblemente maravilloso. Son herramientas fantásticas. Pero el problema es cómo lo toma el ego eso, ¿no? Cómo trabaja el ego. Y cómo se usa también. Es como todas las herramientas, ¿no? Yo puedo usar una herramienta para construir o para destruir. Sí, tal cual. Bueno, yo por eso digo, yo el trabajo a ese nivel lo fui haciendo con el tiempo, fui comprendiendo eso. Yo decía, hay uno en mí que no toca bien, hay otro que toca bien, hay uno que no toca bien. Yo lo conocía a ese personaje, ¿viste? Digo, me está agarrando el tipo que no toca bien. Qué bárbaro, pero qué bueno poder verlo. Sí, eso, sí, ¿no? sí, Interesante. Tremendo, sí, muy, muy interesante. Y bueno, hoy por suerte, digamos, tenemos una conexión con el ego que es muy interesante, porque el ego en realidad es como un sirviente de uno. El ego sería el mayordomo de uno, ¿no? El ego es el que se pone a tocar cuando yo tengo voluntad. El ego es el que se pone a estudiar cuando yo tengo voluntad. Tengo la voluntad de estudiar, el ego se pone a estudiar. Y tengo voluntad de subir esto al techo y el ego lo hace. Entonces, después el ego tiene deseos. Digamos, para mí la voluntad es del ser, y los deseos son del ego. El ego tiene deseos, ¿viste? Desea esto, desea aquello. Y por supuesto desea gustar, porque está la cuestión esta. Que también desea alimentarse. Sí, exactamente. Se necesita esa cuestión, ¿viste? Pero es peligrosísimo. De hecho, estamos viviendo en una sociedad, en un sistema que es egoísta, un sistema formato egoísta. Con lo cual, cuanto más ego tenga el ser, cuanto más el personaje, no el ser, cuanto más ego tenga, más éxito puede tener.
en este formato egoísta, porque Sí, si no, no sobrevive. y si no, no sobrevive. Salvo que juegue con eso. Sí, bueno, Pero bueno, hay eso es siempre, otro- siempre es hay otro algunos cantar. neos que pueden zafar de las cuestiones, pero Qué bárbaro, sí, cuánto hay para sí. decir en eso. Bueno, para darle un poquitito más de realce a la parte artística, contanos así a grandes rasgos con quiénes tocaste. Uf, Porque hay muchos, cantidad. muchos grandes con los cuales acompañaste, estuviste en Cantidad. escenario. Cantidad. Nombranos y después alguna anécdota, si tenés por ahí, sería bueno. Cantidad. Y después ya vamos al instrumento. Sí, cantidad. Bueno, pero tengo tanta gente que realmente se me ocurren 2 millones en este momento. Hay una anécdota, por ejemplo, que para mí fue muy fuerte. Yo estaba viviendo en la casa de John Lucien, que es un cantante afroamericano, que ya falleció, muy, muy famoso en ese momento, y estaban tocando con él todo, Herbie Hancock, Wayne Shorter, y yo estaba en el estudio de él, y viene un personaje, un invitado del pianista, que el pianista que estaba con nosotros era Wagner Tiso. Wagner Tiso fue el arreglador de Milton Nascimento durante muchos años en ese tiempo, y estaba de pianista con nosotros. Y viene un personaje pelilargo, unos bigotes por acá, qué sé yo, y se pone a tocarlo. Todos lo abrazaron. Yo lo saludé, pero no sabía quién era. Y empezó a tocar la guitarra, empezamos a zapar. Y yo dije, ¿cómo toca la guitarra este tipo, viste? Y después se pasó al bajo. Y el bajo lo tocó tremendo también, ¿viste? Y ya después cuando agarró el piano, yo dije, este tipo, ¿De dónde es un marciano? ¿quién era, viste? Claro, era Egberto Gismonti. Ay, qué Era Egberto, ¿viste? Que pasó por ahí, nos pusimos a tocar un rato y era Egberto. Y yo siempre fui así, ¿viste? No tenía la menor idea quién era quién. Después me iban diciendo, ¿viste? Qué lindo, ¿no? Qué maravilla haberlos conocido. Sí, la verdad que sí. Tocado con la verdad ellos que sí. también. Un día estábamos tocando también con John Lucien en un lugar y antes de tocar viene un flaco así, pelilargo, también flaco, y nos saluda, qué sé yo, ¿viste? Y al rato le digo, ¿quién era el flaco este? Jaco Pastorius, me dice el otro. ¿Qué hago acá? Me qué muero. barbaridad. Dije, ¿viste qué pasó? Bueno, y yo ya te digo, andaba con todos esos personajes sin saber quién eran, ¿no? Era muy loco. Hoy casi me pasa también, ¿viste? La verdad que yo ando con cada personaje. Sí, pero bueno, en ese momento. Y bueno, también argentinos, ¿no? Has compartido escenario con Rubén Rada, que sé que tenés una hermosa anécdota. Sí, con Rubén tenemos 2 millones de anécdotas. Luis Salinas, Raúl Carnota, Daniel Massa, Chango Farias Gómez, Pablo Ziegler, Ziegler, perdón. Hay un montón. Bueno, Rada, yo lo conocí a Rada en Estados Unidos en realidad. La primera vez que lo veo es en Estados Unidos, que estaba con Opa él. Yo estaba con este afroamericano y él estaba con Opa. Y después cuando yo vengo para acá, en el año 80, empezamos a armar un grupo con Santiago Jacobe, Ricardo Leu, Adalberto Sebasco, él en percusión y yo en batería. Y ese día me dice, voy a armar, en uno de los ensayos me dice, estoy armando un grupo, quiero que vos seas mi baterista. Buenísimo. Y ahí hicimos ese grupo con Beto Satrañi, Daniel Homer, Jorge Navarro, que fue tremendo. Ahí apareció el disco La Rada, el primero. Ah, mira. Ayer te vi. Ayer te vi, que tiene también su historia. Ayer te vi, bueno, yo realmente, la letra de ese tema refleja claramente cuando yo estuve muy mal, muy enfermo. El negro me iba a ver, me acuerdo, porque yo trabajaba con él y no pude seguir. Y hasta hoy sigo agradeciéndole a Luis Cerábolo, que hizo el cambio mientras yo estuve internado. 3 meses, 4 meses, no sé, una cosa así. Y estaba muy mal, realmente en un momento me habían desahuciado prácticamente los médicos. Yo me los acuerdo todos como acercándose
viste, como mirando así de arriba. Yo estaba como así, viste, y los iba conociendo, pero no podía ni hablar, viste. Y entonces el negro, cuando hace el tema, Ayer te vi, y yo empiezo a escuchar la letra, y reflejaba lo que había, yo lo que sentí, que reflejaba lo que había visto conmigo cuando ayer te vi, con los ojos cansados de tanto llorar, sí, con los ojos abiertos sin poder mirar. O sea, y yo era eso. Y cuando hizo el tema ese, yo dije, wow, el negro, gracias, Negro Rada. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, mira, en nuestro programa en realidad se acorta bastante, sobre todo cuando tenemos entrevistados que queremos que cuente todo, que cuente, que hable. Pero bueno, es así. Se acortan los tiempos. Me gustaría, claro, nos gustaría a todos escuchar, que nos hables un poquito de qué instrumento es el que trajiste. Pues bueno, el percusionista particularmente es un músico que puede llegar a tener una habitación entera de instrumentos. Sí, de hecho, pues, de hecho que yo sé, conozco tu estudio. Perdón. Bueno, vamos a ver cómo suena, porque tiene varios volúmenes esto. Es no electrónico, pero según cómo suena. Bueno, vamos a ver. Perdón, pido mil disculpas que no he presentado en el programa a nuestro operador Sebastián, nuevo operador, está desde hoy. Un gusto, Sebastián. Estamos de estreno. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, él nos va a decir si se escucha bien. Si veo si hay que acercarlo o no. Si no acercó él. Pero yo creo que va a sonar, a ver. Bueno, les cuento, este es un instrumento caribeño. ¿Cómo se llama? Steel drum, o sea, tambor de metal. Es inglés porque apareció en esas islas que se hablan eso. Pero este tambor, digamos, es originario de Trinidad y Tobago, y yo lo compré cuando vivía en Aruba, que vivía en la isla, y ahí me enamoré de los Steel, y ahí compré uno que es muy interesante cómo suena, y tiene notas. Y este está hecho de la parte de abajo de un tambor de 50 litros, este es de 20 o de 50, no me acuerdo, y machacado. Eso lo hicieron en las islas después de la Segunda Guerra. Tiraban los tanques de petróleo vacíos. ¿Y esto está hecho de esos tanques? Claro, esos tanques llegaban a las islas y los isleños empezaron a golpearlos hasta afinarlos. Mirá, qué bárbaro. Y esto, a ver si se escucha bien. ¿Cómo se escucha bien? Ahí está. ¿Querés que le dé más fuerte? Así, ¿qué tal? A ver, muy cerca. Sí, uno solo, este solo. A ver qué tal.
ser que haya no sé si la palabra sería imitación, que haya unos instrumentos muy parecidos, Sí, electrónicos, no sé si llamarlos electrónicos. Son también de metal. Son de metal. Son como unos platos colovni, le dicen ovni también. Ah, sí, porque parecen le dicen ovni, ovni. Es exactamente al revés que este. Este está abollado, digamos, para un lado, y el ovni está abollado al revés. Es como, digamos, esta sería la parte de abajo. Esto sería cóncavo y el otro es convexo. Exactamente, exactamente. Wave drum, ¿puede ser que se llame el otro? Puede ser, puede ser. Sé, yo lo conozco como ovni, que son ovni, los que sí, están... sí, porque tiene la forma de... Sí, es lo mismo, nada más que está al revés. Y la idea se sacó de esto. Sí, la idea es el estilo. Que se llama steel drum. Sí, totalmente. Este es de los años ya, calculo yo, bueno, a partir de los 50 calculo que ya estaban los steel, y ahí steel band en las islas. Las steel band vos las escuchás de 30 ¿Qué cuadras. son las steel band? Una banda de todo ese estilo. Ah, banda, sí. Qué bueno, qué lindo. Una banda así con diferentes medidas, y están los graves, los agudos, y hacen temas tremendos. Sí, y es bastante buena la afinación, muy buena. Se escucha muy bien todavía, y muy eso buena. Que le he pegado bastante. Estaba queteado. Horacio, vos también, bueno, como dijimos al principio, docente de vocación, y hablaste de cómo eras desde niño, ¿no? Tenés una escuela, pero fuiste transitando varias formaciones también. Pero hay una escuela que es la de Escuela Clave, que está basada en los 3 golpes. Exactamente. Entonces, me gustaría que les hablaras a los oyentes cómo surgió. Sí, claro. ¿Cuál es? Sí, digamos. ¿Cómo es tu didáctica, no? Porque es toda una. Es verdad. Sí, claro, digamos que es una metodología. Metodología de 3 golpes. Sí, es una metodología que aparece en el año 86 con un sueño. Yo sueño con un brujo que me dice: lo único que hay que hacer para equilibrar el bien y el mal son 3 golpes. Se acuclilló y los hizo en sus rodillas. Yo, eso te digo la verdad, fue como tan vivido como esto mismo. O sea, tengo la sensación de haberlo conocido al brujo en persona, ¿viste? Y bueno, cuando lo hizo en sus rodillas, que lo hizo, fue muy poquito. Imagínate que hizo... Y se desvaneció en una cosa que no te podría describir, y me desperté. Y bueno, me desperté y en ese momento estaba viviendo solo. Y bueno, y fui a una conga, porque tenía esa sensación de que eso había que tenerlo ahora, porque si no, no sé, ¿viste? Se desvanecía. Claro, ¿viste? Como escribir los sueños. Bueno, sí. Fui a la conga y empecé a tocar los 3 golpes, pac, tequetec, 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 y empezaron a salir unas cosas increíbles. Empezó a surgir una música sin que yo lo ¿cómo te podría decir? Sin que yo lo produjera, iban saliendo. Eso significó para mí que me quedé más o menos unas 4 o 5 horas sin parar tocando. O sea, en esas 4 o 5 horas, te digo que fueron apareciendo un montón de cosas, entre esos lo que después hoy ya llamo repique, tumbados. En esas 5 horas, ponele, es como que me dio la pauta de que había un lenguaje ahí. En eso que te había transmitido. En eso que me había transmitido. Y es muy interesante porque, viste que el brujo dice, para equilibrar el bien y el mal. Sí. Y luego, cuando me da esta metodología, es un juego de polaridades esto, ¿viste? O sea, va hacia un lado, 3 golpes hacia un lado, 3 golpes hacia el otro, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, etcétera, etcétera. Y eso es un constante. De ahí sale todo. O sea, de ahí y las combinaciones de eso sale absolutamente todos los formatos. Entonces, ¿qué significa eso? Que hoy por hoy entiendo
que en realidad, más allá de ser la clave rítmica ancestral por excelencia, la clave sería la clave, ¿viste? Como el secreto. Ujú. O sea, la clave no es tic, 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 tic. Esa es una clave. Es una clave. Entonces, la clave es el formato inicial del lenguaje. Y yo digo siempre que digamos, los tres golpes son como el ABC del lenguaje afroétnico rítmico. Y bueno, con esto imagínate que yo en ese momento tuve 4 años hasta formar, 86 lo soñé, recién en el año 90 Lo llevaste a cabo lo con fundé alumnos. con Escuela Clave, claro. Mira, Porque yo tenía que saber qué era, o sea, claro. y esos 4 años la verdad que algunos me padecieron, porque era 3 golpes en todos lados, o sea, no me soportaban más. Hasta que fui descubriendo todo eso y a partir del año 90 empiezo a transmitirlo. Cuando yo empiezo a transmitirlo en Escuela Clave, también tengo muchos momentos, me acuerdo muchos momentos en donde yo sentí que se me había criticado mal, porque primero como que pasé a ser un poquito un chanta un chanta que decía, por ejemplo, que había soñado con un brujo, como que ahí había una cosa, ¿viste? Ujú, sí. Y luego que también mucha gente solamente estudiaba los 3 golpes y se iba, entonces mucha gente dice, ¿qué estudias ahí? 3 golpes, ¿cómo son? Pa, 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 pa. Eso es todo, sí. Entonces yo digo, claro, lógicamente, es como el ABC, o sea, si yo te digo que el ABC y vos pensás que con el ABC ya está, te vas a hablar. No, por supuesto. Es por supuesto. Entonces, los 3 golpes es una semilla rítmica, es un gen rítmico. Es un gen, claro. Yo siempre lo ubico también cuando le digo, algunos pueden necesitar tener un árbol ya, ¿viste? Entonces vienen, dice, bueno, yo quiero un árbol. ¿Y qué árbol? El ombú. Bueno, toma. Y le doy la semilla del ombú. Y el tipo me mira con una cara rara, como diciendo, ¿qué me das? Y yo le digo, es un ombú, es la semilla de un ombú. Y el tipo no me cree, y si no me cree, se fue. Es más, hasta se puede comprar la semilla y después dejarla en cualquier lado, y nunca va a tener ese ombú. Entonces digo, la cuestión del estudio a veces, con los 3 golpes, puede haber sido subestimado, sobre todo en los primeros años, ¿viste? Como que... Bueno, tuviste que hacer todo un proceso, Uf, desde que muchísimo. lo conociste en el sueño, Muchísimo. porque él te dio la semilla. Vos después tuviste que Absolutamente. plantarlo y, Sí, y regarlo. Sí, claro, claro. Y bueno, a veces ese trabajo, cuando lo hace los que lo hacen y lo que hicieron, se dan cuenta del resultado. Ahí cuando aparece el ombú con sus frutos, y no es lo mismo que irse a comprar un arbolito de Navidad a la esquina y traerlo ya, No, ¿viste? claro. Hay que hacerlo. Entonces, para mí la metodología da esa posibilidad. Siempre pienso que los músicos populares siempre hemos tenido 2 escuelas para estudiar. Una es, digamos, lo que uno llama de oreja, la transmisión oral, ¿viste? Tum, pa, 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 tum, pa, pa, al rato lo estás tocando. Sí. Listo, transmisión oral. Y la otra es, te escribo eso mismo, te lo escribo con negra con puntillos, negra, ¿viste? Lo escribo perfecto. Y lo lees vos y entonces el tipo que lee hace tum, ta, 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 tum, tu, ta, listo, ya está. Lo lees. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? No sé. Es lo mismo que decía I love you, baby, I love you, baby. ¿Qué es lo que está diciendo? No tengo ni idea. Porque la música, si no sabes de dónde viene, es rara. Y yo creo que yo estudié hasta que yo soñé con esto y empecé a estudiar este formato en esas 2 escuelas. Y yo entendí que todo ese tiempo había estado tocando de oreja y como fonética. O sea, yo no tenía claro por qué hacía una clave, no tenía claro por qué una clave de una manera o de otra manera, no tenía nada, yo lo Sí. tocaba de oreja. Y como la mayoría de los músicos populares, te diría hoy por hoy, las escuelas siguen siendo esa, excepto Escuela Clave. Excepto Escuela Clave, digamos que la mayoría empieza a ser. Por suerte tengo un montón de amigos músicos que han incorporado esta metodología. El Negro Aguirre, viste, Matías Mormandi, Néstor Gómez, Omar Gómez, son músicos que
han incorporado a su enseñanza. Y a su instrumento, porque no son percusionistas. Y a sus instrumentos, Omar, claro, totalmente. Bajistas, guitarristas. Exacto, sí, Qué bárbaro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y también me gustaría que contaras un poquito de el renovatorio. Vos tenés un grupo de músicos de la escuela que... Exactamente. Vamos a seguir un poquitito más, un chiquitito más le pedimos porque es que se pasa volando, se pasa volando. Sí, bueno. Yo por suerte ya arreglé la vuelta, no tengo que volver rápido, pero está bueno. Bueno, el renovatorio, yo le puse renovatorio porque en realidad las rítmicas que utilizamos no son las típicas, ni las típicas de los temas, y a veces son ritmos que están armados mediante la metodología de 3 golpes, que se asemejan por eso siempre pongo cualquier ritmo conocido, parecido, es pura coincidencia, porque armamos una célula rítmica y tocamos, y muchas veces se parece muchísimo a un landó, se parece muchísimo a un candombe, se parece muchísimo, lógicamente que se parece muchísimo porque manejamos los mismos genes rítmicos. Claro. Bueno, eso lo trabajo en el renovatorio para todos los instrumentos, que eso está re interesante, ahí tenemos todos los instrumentos, tenemos bajo, guitarra, 3 teclados, batería, percusión, cantantes, o sea que pueden ir ahí a jugar, está bueno. Que está bueno, hoy son los lunes a las 19 horas y los jueves a las 20 horas, son 2 horas de clase. ¿En dónde? Esto es Parque Avellaneda, Avenida Perón, entre Laguna y La Carra. Es un estudio muy grande, que está muy bien acondicionado para ser músico. Ahí funciona el renovatorio. Ahí funciona el renovatorio. Esa orquesta, por así decir. Y después aparte vos das clases ¿en dónde? Doy clases ahí mismo en mi estudio, otros días clases individuales. Y después también los sábados y domingos estoy dando en Palermo, en un lugar muy increíble que se llama Casa Humana. Es muy linda, sí. Se llama Casa Humana y es muy humano. Pero hay que subir en ascensor. Sí. Son 3 pisos en escalera. Después que lo subí, dije, no, yo no... Creo que si estaba el ascensor, bueno, está bien, está bueno saberlo. Sí, bueno, en ese lugar, viste qué hermoso. Es muy bonito, un ventanal espectacular. Hermoso lugar, un salón amplio, piso de madera, y ahí hacemos cuerpo tambor, digamos, un trabajo así de coordinación rítmica con las voces, con los tambores, algunos tocan, otros bailan, y ahí la verdad que está muy bueno ese lugar. Y el café... se respira mucha alegría. Sí, y el café de ahí es tremendo. Es muy lindo el lugar, todo, la gente. Sí, Casa Humana, está en Tames 1788 en Palermo. Muy lindo. Así que también si se quieren acercar el sábado 12:30 y domingos 18 horas. De aquella hora que uno no sabe qué hacer el domingo, sí, ahí estamos nosotros. Está lindo. Bueno, bárbaro. ¿Y en qué redes estás? ¿En Facebook? ¿Estás? Sí, como Horacio López, Escuela Clave, tanto en Instagram como en Facebook. Estoy Horacio López, percusión a un lado, Escuela Clave también en Facebook, y después tengo Escuela Clave en Instagram y Horacio López 16 también en Instagram. Bárbaro. Sí, así que ahí nos podemos comunicar tranquilamente. Pongan me gusta, por favor, porque si no después me deprimo muchísimo. Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Ya te digo, nos quedamos cortos, pero por lo menos te escuchamos a vos, escuchamos algunas anécdotas. Qué bueno. Sabemos dónde estás. Dale, genial, muchas gracias. Y muchas gracias. Vale la pena, realmente. Ya digo, se respira un clima de mucha alegría por parte de todos, sí, ¿no? Sí, pero sí. Es muy lindo grupo. Muy lindo grupo, y hay gente que está hace muchos años también. Sí, claro. Ya lo sé, ya lo he visto. Sí, totalmente. Sigan creyendo en mí. Sigan creyendo en vos. Bueno, muchísimas gracias. A vos también. Hasta